Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres el que nos recuerdas que tú puedes cambiar cualquier situación, no importa cuán negativa sea, no importa cuánta desolación pueda traer a nuestro corazón, cuánto desesperanza, tristeza, dolor. Tú puedes cambiar el dolor en danza, tú cambias nuestro manto de silicio, de luto, de pesadez en un manto de alegría. Gracias te damos y en esta hora queremos pedirte que tu palabra se abra para nosotros, que tu palabra traiga ánimo, traiga fortaleza, ánimo, Señor, para las batallas que estamos viviendo. Podamos escuchar de ti. Oramos por la vida de los niños, por los maestros que están sirviéndolos, bendícelos, sé con ellos, Señor, que en ese salón tu presencia sea algo real, latente, que nadie pueda negar. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Pues los niños a su clase. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Josué, primer capítulo. Seguramente ya desde que sabemos el que predica cita Josué 1, ya tenemos el título de la prédica, ya lo saben ustedes. Esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que es una palabra que el Señor tiene para nosotros como iglesia y para cada uno de ustedes. El Señor quiere decirte en esta hora que te esfuerces y que seas valiente. Y vamos a leer cómo Dios se lo dice a Josué. Si me acompañan, vamos a leer, solamente sigan con su vista, pueden escucharlo. Del versículo 1 al versículo 9 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y todos decimos esta palabra: amén. Amén, hermanos. Es una promesa que Dios hizo a Josué en un momento crítico de la historia del pueblo de Israel. Había fallecido el líder más grande que habían tenido, Moisés, el que los había librado de 400 años de esclavitud. Una historia asombrosa, la de Moisés. Y el pueblo de Israel fue testigo de cómo Dios estuvo con Moisés. Y a pesar de todas las rebeliones que hubo, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel de repente dejaban ahí y dudaban de Moisés, ellos se dieron cuenta y no hubo manera que pudieran negar que Dios estaba con Moisés. Entonces,
después de 40 años de andar en el desierto, Dios recoge a Moisés. Dice que lo recoge porque le dice que suba a un monte para que alcance a ver la promesa. Dios le concedió ver una promesa, pero le dijo que él no la iba a conocer, que él no iba a poder entrar. Ya de ahí el Señor lo recoge. Y ahora la tarea era para Josué. Y de repente vemos a Josué, un hombre que ciertamente estuvo siendo preparado durante años al lado de Moisés, le estuvo sirviendo, estuvo día y noche con Moisés, en las buenas, en las malas. Dice que había veces que todo el pueblo se rebelaba en contra de Moisés, Josué estaba con él. Había veces que todo el pueblo dudaba de la palabra de Dios, Josué era el que creía la palabra de Dios, ¿verdad? Como aquella vez de los 2 espías. Pero yo creo que nada lo había preparado para este momento. Yo creo que Josué sentía y creía que Dios los iba a introducir a la tierra de la mano de Moisés. Seguramente nadie en el pueblo de Israel, nadie de los que anduvo estos 40 años en el desierto y habían llegado hasta las orillas del río Jordán, la última frontera que les quedaba para pasar a la promesa de Dios para sus vidas, nadie se imaginó que Moisés no iba a ser parte de ese suceso. Nadie se imaginó que Moisés no iba a estar dentro de aquel grupo de personas que iban a poner su pie en el Jordán. Y seguramente estaban anticipando que a lo mejor Moisés iba a volver a alzar su mano para que las aguas del río Jordán se detuvieran y ellos pudieran pasar en seco. Pero cuando Dios, como muchas veces sucede, que no entendemos lo que hace, no entendemos por qué hace las cosas, no entendemos a veces por qué están unas personas y no están otras en ciertas circunstancias de nuestra vida, y nosotros enfrentamos esta disyuntiva de debo hacerlo, será lo correcto, ya no está la persona que nos trajo hasta aquí. Y es en ese momento donde Dios le habla a Josué. Yo quiero que veamos en esta hora 4 veces que Dios le dice a Josué, 4 veces que queda registrado que Josué recibe la instrucción de ser fuerte, ¿verdad? Porque es otra traducción de esforzarse, ser fuerte y valiente. 4 veces que aparece en este primer capítulo del libro de Josué. Del versículo 1 al versículo 9 encontramos los primeros 3, y el primero, ¿verdad? Dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y esa es la parte que a todos nos gusta escuchar. Y yo estoy seguro que tanto tú como yo hemos escuchado prédicas sobre esto. Cuando Dios te dice que te esfuerces y seas valiente, porque hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Hay una promesa grande. Déjame decirte que eso es algo para tu vida. Hay promesas de parte de Dios para ti que vienen desde generaciones atrás. Fíjate, lo que Dios le estaba diciendo a Josué es que él iba a repartir la tierra que le había sido prometida al pueblo de Israel. Estaba conectando la promesa de lo que Dios le había dicho a Abraham, que que su pueblo iba a estar en esa, que sus hijos y su descendencia iban a estar en la tierra de Canaán. Y de repente pasaron más de 400 años, pasaron cientos de años, y este momento que está viviendo Josué es la conexión de esa promesa. Porque a veces nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplirse rápido. A veces queremos nosotros ver que Dios, si nos ha dicho algo, verlo la semana que entra, el mes que entra, lo mucho el año que entra. Pero el tiempo de Dios no son como nuestros tiempos. Dios no tiene prisa. Dios está más interesado en qué es lo que puede hacer en tu corazón que lo que tú puedes hacer con la promesa de Él. Entonces Josué está recibiendo de parte de Dios la instrucción de esforzarse y ser valiente, porque él iba a completar ese círculo que había empezado, que se había abierto con Abraham, con el gran padre de la fe,
con el padre de toda esta descendencia que estaba a punto de cruzar el Jordán. Josué iba a ser. Y Dios le estaba diciendo una promesa grande. Dios le estaba dando una promesa para su vida. Y los versículos anteriores vemos la clase de promesas y los tipos de versículos que a todos nos gusta leer en la Biblia, que a todos nos gusta abrir la Biblia antes de empezar nuestro día y leerlos y llenarnos de ello, porque Dios le está dando esta promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Hay promesas de Dios para tu vida. Y fíjate cómo Josué tenía esta promesa de que él iba a repartir. Y yo creo que Dios nos prepara a ti y a mí para que tú repartas, para que tú seas de bendición a otras vidas, para que otras vidas puedan recibir su herencia, la parte de Dios que les corresponde. Dios te quiere usar para bendecir esas vidas. Tu historia, tus luchas, tus batallas, Dios las usa para darle a otros su herencia eterna, el lugar donde van a habitar, el lugar donde van a plantarse, donde van a vivir, donde van a ver crecer a sus hijos. Esa es la promesa que Dios le estaba dando a Josué. Pero ojo, porque con esta promesa tan maravillosa venía la instrucción también, y esa instrucción te hace ver algo. Era: esfuérzate y sé valiente. Nadie necesita esforzarse y ser valiente si lo que tiene enfrente es un día libre. Nadie necesita esforzarse y ser valiente si lo que tiene es solamente un día de vacaciones en la playa. Por más glorioso que tú puedas encontrar las promesas de Dios para tu vida, déjame decirte que va a requerir que tú te esfuerces, que tú hagas fuerte y seas valiente. La valentía es una actitud. El ser fuerte es una acción, tal vez. Y la valentía es una actitud, la manera como afrontamos. Porque déjame decirte que las promesas de Dios para tu vida están ahí disponibles, pero es necesario que tú seas valiente. Es necesario que tú hagas uso de tu fuerza, de tu intención, de tu voluntad. Y esto solamente es el primer: esfuérzate y sé valiente. Dios le estaba diciendo a Josué que él iba a necesitar esforzarse y ser muy valiente. Con esta promesa tan grande que él venía, con esta promesa y esta responsabilidad, iba a ser necesario que él se esforzara y fuera muy valiente. Hermano, déjame decirte, yo sé que hay promesas de Dios para tu vida. Cantábamos ahorita en este canto: no hay imposibles para Dios. Decía: con tu voz revives sueños en mí. Y esta frase nosotros la entendemos porque sabemos que hay sueños, hay promesas de Dios que fueron dadas en nuestra vida, que están dormidas porque ha pasado tiempo. Y no solamente han pasado días, no solamente ha pasado tiempo, han pasado problemas. Parece que ahora la situación está todavía más difícil que cuando Dios nos dio la promesa. Parece que ahora las cosas están todavía más complicadas. Por eso decimos y cantamos: Señor, tu voz, tu palabra revive sueños en mí. Los sueños que a lo mejor tú tuviste en tu juventud, que sentiste que el trabajo, que los afanes están tapando, están cegando, están secando. El Señor te dice que necesitas esforzarte y ser muy valiente. Es necesario, hermanos. El hecho de que Dios nos ha prometido algo no significa que no lo tenemos que esperar solamente sentados. Hay una parte que Dios espera, porque las promesas que Dios te quiere hacer y que Dios te ha dado, Él quiere trabajar en tu vida en el proceso. El pueblo de Israel venía de un desierto, de un periodo de sequía, de un periodo de dependencia total de Dios. Ellos no tenían recursos para decir: bueno, hoy esta semana nos olvidamos de Dios. Porque el día que Dios no hacía algo en su vida, el día que Dios no hacía un milagro en medio del pueblo de Israel, ellos se morían. ¿Verdad? Encontramos en la historia del pueblo de Israel por el desierto que les faltó agua, que les faltó comida,
que tenían enemigos persiguiéndolos. Era Dios obrando en ellos. Porque Dios está tan interesado, tanto en que recibas tu promesa como lo que el proceso hace en tu vida y en tu corazón y la manera como moldea tu manera de pensar y de ser. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y escuchamos un mensaje acerca de las promesas de Dios para tu vida y que Dios te está diciendo que Él está contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar, eso no significa que vamos a caminar por un lecho de rosas. Eso no significa que todo va a ser fácil. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué que frente a esta promesa que estaba a punto de cumplirse, él necesitaba esforzarse y ser valiente. Tan importante, hermanos. Dios nos anima a ser fuertes y ser valientes como un padre anima a su hijo. Aquí estaba Dios hablando con Josué y lo encontró en su momento tal vez de mayor duda, cuando a la falta de Moisés, Josué tenía a lo mejor incertidumbre de lo que iba a suceder. A lo mejor la gente alrededor de Josué andaba murmurando de lo que iban a hacer. No puede ser Josué, a lo mejor vamos a tener que, mejor ya aquí nos partimos. Ya para este entonces había una parte del pueblo de Israel que dijeron: nosotros vamos a quedar de este lado. ¿Sí lo recuerdan? Los de Gad y ahí viene un poquito más adelante, ¿verdad? A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ellos habían tomado la decisión, ¿sabes qué, Josué? Desde Moisés creo que le habían dicho: nosotros nos quedamos de este lado. Y a lo mejor Josué en ese momento él tenía miedo de que iba a perder una parte de su ejército, una parte, y estaban por entrar en una tierra en la cual ningún soldado sobraba. Y aquí estaban este grupo de personas diciendo: nosotros nos vamos a sacar de este lado. Y a lo mejor en ese momento de debilidad es que Dios, como un padre animando a su hijo, ¿verdad? Dios diciéndole a Josué: esfuérzate y sé valiente. No sé cuántos han animado a un niño a hacer algo por primera vez. A mi sobrinita Ami, que ahorita no está, pero ella es una niña que como que le hemos visto que es miedosilla. Es miedosilla porque de repente le da mucho miedo a los resbaladeros, los columpios, y entonces nos ha tocado a nosotros estar muchas veces ahí abajo del resbaladero tratando de convencerla que se anime, que se aviente, que se suelte. Y es algo muy bello, es una experiencia muy padre que uno tiene de animarlo, de vamos, tú puedes, vence el miedo. Y ella, no sé si por todas las caricaturas también que ha visto, tienen esta costumbre de repente los niños chiquitos de hablarse a ellos mismos. No sé si los han escuchado. Los niños chiquitos: vamos, a mí, tú puedes. Ella la escuchábamos desde acá abajo del resbaladero, que ella se hablaba: tú puedes, tú eres valiente, no sé qué. Y luego ya finalmente se aventaba. Y así veo yo a Dios hablando con Josué, diciéndole las promesas, poniendo delante de él: mira todo lo que está enfrente de ti, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente vence ese miedo, solamente no dejes que te controle. El siguiente, esfuérzate y sé valiente, lo encontramos en el versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios dijo a Josué: solamente esfuérzate, Señor. Ya desde esta palabra solamente, Dios le estaba diciendo que debía excluir otras cosas. Solamente, le dice. Esa palabra solamente excluye a todo lo demás. Todas las demás cosas que nosotros queremos a veces hacer. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Dios a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué?
¿A qué se refiere Dios cuando le está diciendo a Josué esta segunda ocasión, sé fuerte y valiente? Josué, sé fuerte y valiente, acuérdate del entrenamiento que han estado haciendo con las espadas y las flechas, y acuérdate, vamos a empezar a armar unas escaleras así que puedan escalar murallas. Van a tener que esforzarse y ser valientes, porque van a tener que empezar a usar catapultas que avienten piedras para empezar a derribar las murallas de Jericó. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Josué? ¿Cuál es el punto al cual le dice Dios a Josué que se enfoque? A su ley, a su palabra, a sus caminos. Dios le dijo solamente, excluyendo todo lo demás, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente de cuidar, de caminar, de guardar, de meditar. Y esto qué importante es, hermanos, porque nosotros muchas veces estamos enfrentando problemas, y cuando hablamos con Dios, y cuando oramos, y cuando estamos pidiéndole que nos ayude y nos fortalezca, lo que le pedimos son estrategias. Lo que le pedimos es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debo hacer? Algo más intuitivo, algo más práctico, y Dios vuelve siempre al punto central de todo. Dios volviendo el punto a Josué, tú necesitas concentrarte en una cosa, solamente en una cosa. No va a ser fácil, tú necesitas esforzarte y ser valiente, porque es nomás una cosa. Comparado con todos tus problemas y con todos tus afanes, parece algo muy sencillo, pero de eso depende todo lo demás. Tú solamente enfócate en una cosa. No, Señor, pues es que necesitamos estar viendo a ver cómo lo vamos a hacer, porque ya me dijeron los espías que las murallas, y que los gigantes, y que las armas que tienen, y que el rey, que el tamaño de su cama, y un montón de cosas que a lo mejor estaban en la cabeza de Josué. Y Dios diciéndole, tú solamente encárgate de una cosa, asegúrate de una cosa, es camina en los preceptos que yo les he dado, camina, ama los mandamientos que yo les he dado. Esa es tu obligación principal. Y cuando nosotros a veces escuchamos a Dios diciéndonos esto, decimos, sí, ok, pero ahora sí dame la verdad, ¿qué es lo que necesito hacer, Señor? ¿Para dónde? ¿Qué trabajo voy a agarrar? Me voy por aquí, me voy para acá. Este proveedor, aquel proveedor. Esta acción. ¿En qué ciudad voy a vivir? ¿Qué carro me voy a comprar? Señor, ayúdame, porque hay unos carros que salen malos. No vas a meter en un problema de estos, que compre un carro y luego ahí voy a estar saliendo del mecánico. Y le estamos pidiendo constantemente a Dios, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que están pensando los enemigos? ¿Cómo están preparados ellos? ¿Cómo nosotros podemos atacarlos? Y Dios le dice, solamente una cosa. Tú enfócate en algo. Todo lo demás, yo me encargo. Y es importante recordarlo, hermanos. Porque a veces no estamos tan afanados y nos sentimos tan importantes, ¿verdad? No, es que si yo no me encargo de todo esto, se viene abajo el negocio. No, es que si yo no me encargo de todo esto, la familia se va a destruir. Y estamos tan preocupados en hacer muchas cosas que nos olvidamos de lo único que Dios nos dijo que debíamos preocuparnos, ¿verdad? Imagínense a Josué. Miren, ustedes saben, yo he estado por muchos años organizando conciertos y es estresante, es complicado, porque pues uno tiene que estar viendo todas las cosas, que si la orquesta, que si los micrófonos, que si esto, lo otro, que ahí vienen los que vienen de fuera, y que la música, y que los ensayos, y anda uno con mil y un cosas, y aparte de todo eso, pues hay que hacer el diseño y la venta de los boletos, y protección civil, un rollo, andar haciendo todos los trámites, y cuánta cosa uno tiene que hacer. Imagínense Josué, a punto de organizar una invasión, a punto de empezar una guerra. Cuando uno ve un poquito de cómo es la vida militar, uno sabe, se levantan a las 5 de la mañana, no para nomás estar ahí sin hacer nada, hermanos.
están llenos de actividades los militares. Y cuando se acerca algo tan importante como una batalla, como una invasión, te aseguro que hay 1001 pendientes, 1001 cosas que le preocupan a uno. Y teníamos a Josué. Yo creo que desde que amanecía, antes de que amaneciera, él ya estaba despierto y hasta la hora de dormir no paraba pendientes. Los detalles de los enemigos, las rencillas internas, todos los problemas, todo lo que se venía, 1001 cosas que tenía que estar viendo Josué. Y eran importantes que él las atendiera, y estoy seguro que les daba el tiempo necesario. Pero él debía recordar que Dios nomás le había encargado una cosa, que él nomás se tenía que preocupar de una cosa, y de todo lo demás se iba a encargar Dios. Porque nosotros, ¿verdad?, andamos a veces tan afanados, tan estresados por 1001 cosas, y sentimos que no nos alcanza el día, y entonces vamos relegando ciertas cosas en nuestra vida. No podemos hacer todo lo que queremos. Yo estoy seguro que usted y yo tenemos intenciones de orar, tenemos intenciones todos los días de leer su palabra, pero como está la frase esa, yo la recuerdo del libro, de los libros de Mafalda, ¿verdad? Lo urgente le quita espacio a lo importante. Y andamos trabajando y resolviendo todo lo urgente y olvidando lo importante. Necesitamos, hermanos, recordarnos la palabra que Dios le estaba dando a Josué era solamente esfuérzate y sé valiente. No va a ser fácil buscar al Señor. No va a ser fácil que tú antepongas tu relación con Dios con todo lo demás. Requiere que seas fuerte y requiere que seas valiente. Podría parecer poca cosa, dedicarle 25, 30 minutos en la mañana a un devocional. Pues está fácil, realmente no es difícil. No me están pidiendo que logre cierta cantidad de ventas, no me estás pidiendo que conquiste aquella cosa, no me estás pidiendo que levante cierto peso, no me estás pidiendo muchas cosas. Pareciera algo sencillo, pero hermanos, necesitamos recordarnos que no va a ser tan sencillo. En teoría sí es fácil, pero en la práctica se vuelve muy difícil. Nos levantamos un poquito tarde y pues ya descartamos en la mañana haber hecho nuestro devocional. Al mediodía, un poquito antes de comer, y luego antes de comer algún problema, una llamada, algún imprevisto, y bueno, para la noche. Y en la noche, pues que esto, que el otro, y andamos muy cansados. Mañana. Y se nos van pasando los días. Cuando yo hablo de esto, no lo estoy hablando de mi propia experiencia. Así ha sido mi experiencia. Es difícil. Requiere que usted y yo seamos fuertes, valientes. ¿Por qué? ¿Por qué requiere que usted y yo seamos valientes para tener nuestra relación con Dios, para cuidar nuestra relación con Dios? Porque el enemigo viene y te dice, no, ahorita lo más importante es esta otra cosa. No, es que si no lo haces, se viene un problema. Y tú tienes que tomar una decisión de qué es lo que vas a hacer. Y no es fácil. No es fácil porque el enemigo te hace creer que lo urgente requiere más tu atención que lo importante. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué, solamente sé fuerte y valiente en guardar, en caminar, en meditar, hermanos. No es sencillo, pero de eso depende todo lo demás. De eso, hermanos, depende todo lo demás. Cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento y vemos a Israel, vemos cómo Dios les decía, nomás ustedes encárguense de una cosa, ustedes nomás no anden ahí con los otros baales, con los otros dioses, no se junten con los otros pueblos, y yo me encargo de todo lo demás. Y ahí va el pueblo de Israel a hacer exactamente eso, y Dios los castigaba. Y nosotros lo leemos y a veces no aprendemos, ¿verdad? Como lo dicen, no escarmentamos en cabeza ajena.
Nadie aprende, hermano, solamente de haberlo visto, de saberlo, de contar con la información en tu cabeza. Dios te dice, yo me voy a encargar de todo lo demás, tú nomás enfócate en esto. Pero no, ahí vamos nosotros también, queremos resolver, queremos hacer esto, queremos enterarnos de lo que está pasando allá, porque es que a lo mejor aquello también me concierne y yo no sé qué es lo que va a pasar, y andamos buscando estar tan enterados de mil y un cosas que no valen la pena, hermanos, y la única cosa de la cual depende que Dios nos bendiga y que Dios cumpla sus promesas, somos negligentes en eso, ¿verdad? Hermano Charles Stanley decía, Dios nunca te va a dar una agenda tan ocupada que no tengas tiempo para ella. Dios nunca va a permitir y te va a dar una agenda tan llena y tan ocupada que no tengas tiempo para Él. En tu agenda siempre va a haber tiempo para Dios. Pero tú necesitas ser fuerte y valiente. Tú necesitas resistir esa idea de que todo depende de ti. Necesitas resistir esa idea de que si tú no estás ahí al tanto, de que si tú no estás en el trabajo antes que tu jefe, todas las cosas que no te dejan espacio y que te roban el tiempo que es para nutrir tu relación con Dios, trabajar en tu relación con Dios, todas esas cosas, el enemigo te está diciendo que son más importantes. Te hace creer que tus ideas, tu fuerza, es lo que sostiene todo ahí unido. Y Dios me dice, yo me encargo de todo lo demás. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Todos los demás problemas que le estás dando vueltas y vueltas en la cabeza, yo me voy a encargar. Lo que pasa es que Dios no trabaja a nuestro ritmo. Y nos desesperamos, nos agüitamos, y entonces volvemos a desconfiar de Dios. Cuando uno lee Génesis y estos primeros libros, se basa solamente en Dios probando al hombre la confianza que le puede tener. Y lamentablemente la historia se repite una y otra vez del hombre desconfiando de Dios, desconfiando de la palabra de Dios, diciendo, no, Señor, yo tengo que encargarme, yo tengo que descubrir, yo tengo que conocer. No puedo depender nada más de lo que tú me das. No puedo depender nada más de lo que tú me ofreces. Yo necesito algo más. Y ahí está la caída del hombre. Esa es la caída del hombre, la desconfianza de la palabra de Dios. Que no importa cuán grandes sean las promesas de Dios para tu vida, si no aprendemos a confiar en Él, no ganamos nada. Por el contrario, a veces perdemos. Cuando la desconfianza gana, la desconfianza en Dios se antepone, el que pierde es el hombre. Somos nosotros. Por eso Dios le dijo, solamente hay una cosa. Hay una historia en los evangelios, ¿verdad? De que Jesús llegó a una casa de sus amigos, y había dos hermanas, ustedes lo recuerdan, a Marta y a María, ¿verdad? Marta, ¿qué estaba haciendo? Pues todo lo que hay que hacer cuando uno recibe visitas. El sentido común te dicta, ¿verdad? Yo he estado en muchas casas de ustedes. ¿Cómo me tratan bien? Yo he visto cómo tratan bien a sus visitas, pero eso requiere trabajo. Yo a veces, hermanos, invito gente a mi casa nomás para obligarme a limpiar. Y digo, voy a invitar a estos amigos el miércoles y tengo que limpiar, que me da mucha pena que lleguen y no esté limpio. Y Marta era una de estas. El sentido común de Marta le decía que ella tenía que andar resolviendo, y tenía las cazuelas en la lumbre, y ya estaban desparramándose los frijoles. Y la otra hermana dice que nomás estaba escuchando a Jesús. Miren qué chistosa. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús a Marta? Porque Marta no se quedó callada. Marta no era de las que me aguanto, ¿verdad? Marta le dijo a Jesús, oye, Señor, ¿no te da cuidado? Pues, ¿qué no estás viendo aquí cómo está la cosa? Mira aquella, que no me ayuda. Y la respuesta de Jesús nos hace entender un poquito de lo que Dios le estaba y le estuvo diciendo al pueblo de Israel una y otra vez, repetidamente.
desde la salida de Egipto, por los jueces, por los reyes, Dios diciéndole, hay una cosa, tú puedes escoger una cosa, y María ha escogido la mejor parte. Eso es, hermanos, lo que Dios le estaba diciendo a Josué en este segundo: esfuérzate y sé muy valiente. Solamente en eso yo me voy a encargar de todo lo demás. El tercero, hermanos, el versículo 9, el último versículo que leímos, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjese el sutil pero importante cambio en esta instrucción. Porque aquí Dios le dice: mira que te mando. Y yo no sé para ustedes si cuando algo en tu corazón brinca cuando alguien te da una orden. Y muchas veces sí lo iba a hacer, pero ahora como me dijeron que lo tengo que hacer, pues ya no lo hago. ¿Verdad? Cambia la idea. No, sí, yo sí no tengo problemas en lavar los trastes, pero como mi mamá ya me regañó, me dijo que lo tenía que hacer, pues ahora lo hago. ¿Por qué? Porque ya cambió la cosa. Ya no es Dios animándolo como fan, como porrista. Ahora es Dios mandándole. Dios tomando un lugar diferente. Ya no nomás es ándale, chiquito, la vida. Ahora es yo te mando. Hay un mandamiento. ¿Por qué, hermano? Porque esto estaba yo meditando. Dios le dijo a Josué: mira que te mando. Ya le había hablado acerca de las promesas, ya le había dicho de todas las cosas buenas que venían, pero que él estaba de esforzarse, animándolo. Josué estaba enterado de los problemas que se venían, de los enemigos que tenían enfrente, que el día que ellos cruzaran el Jordán, los enemigos no iban a estar contentos. Él sabía esto y Dios lo estaba animando como un padre. Pero aquí en el versículo 9 encontramos a Dios ya no tanto como un padre, sino como un entrenador. Un entrenador, no sé cuántos estuvieron en algún equipo deportivo y tuvieron un coach de estos de los que son muy gritones y muy enojones. No sé, tú eres así, Lalo. Sí, eres ese tipo de coach. Pero como coach, como padre, sabes que necesitas la motivación, llamémoslo motivación positiva, pero también motivación negativa. Tienes que hacer esto. Te mando. ¿Por qué, hermanos? A veces vemos al temor como un enemigo a vencer. A veces vemos al temor como lo que se interpone entre lo que yo quiero y lo que no puedo tener, ¿verdad? Ese es el enemigo a vencer. Pero déjeme decirte que también muchas veces el enemigo nos convence de quedarnos en nuestra zona de confort. A veces el enemigo se vuelve nuestro mayor aliado en mantener nuestro estilo de vida. Que Dios nos está llamando a algo más y el temor es lo que nos tiene ahí calentitos, a gusto, y no queremos salir. No queremos dar los pasos que Dios quiere que demos. Y es cuando Dios viene y no nomás te dice: esfuérzate y sé valiente, hijo, ahí está la tierra. Él te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una orden directa. Los soldados no pueden desobedecer lo que se llama una orden directa. Cuando se hace un juicio militar que van a enjuiciar a algún soldado, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces en películas. Dicen: usted desobedeció una orden directa. Déjeme decirle que si nosotros estamos aquí en la iglesia creyendo que Dios solamente nos está animando, que seamos fuertes y valientes, que estamos echándonos porras, déjeme decirle que también es una orden directa. Es una orden directa de parte del Señor que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Necesitamos, hermanos, nosotros tomar esa responsabilidad. No nomás es una sugerencia, no nomás es: mira, ahí está todo lo que te quiero dar, pero si quieres, échale ganas. Es Dios diciéndole: esfuérzate y sé valiente.
Es una orden. Mira que te mando. Y nosotros como cristianos maduros debemos entender que Dios no nomás está como un padre con un niño chiquito aprendiendo a caminar. Es necesaria una madurez. Y en la madurez tú entiendes lo que es una orden. Yo siempre he dicho que batallo menos dando clases a jóvenes, ¿verdad? Cuando tenía que dar clases de música grupales, siempre se me hizo más fácil trabajar con jóvenes, porque los jóvenes al menos ya tienen un concepto de lo que es una orden, de lo que es la responsabilidad. Con un niño tú no puedes hacer eso. Con los niños tú no tienes que motivar, si ves que los niños se están dispersando, tú tienes que cambiar la actividad. Entonces las clases para niños chiquitos es cada 3-4 minutos cambiar de actividad y los niños te siguen. Cuando tú vas preparado, los niños te siguen porque a ellos les encanta. ¿Qué es lo nuevo que viene? Vamos para allá, y ahora se acaba. Síganme todos. Y los niños les encanta, ¿verdad? Pero para mí era muy desgastante. Siempre fue muy desgastante eso. Fue complicado. Pero cuando tú trabajas con gente ya más grande, tú sabes que ellos entienden lo que es una orden. Tú sabes que ellos entienden lo que es un mandato. Que es, oye, tú tienes que hacer esto y es tu responsabilidad, y luego te sientas en el escritorio y haces lo que estás haciendo algo muy importante y esperas que los muchachitos ahí estén haciendo su trabajo, pero tú ya les dices, tu parte como maestro es decirles, mandarles y hacerlos entender que es algo que depende de ellos, que es por su bien que lo tienen que hacer, que no hay una opción, que no se van a salir de ahí, que no van a tener recreo, no sé lo que se te ocurra puede hacer, pero ya lo entienden. Y esto es, a este punto está llegando Dios aquí con Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No sé cuántos recuerdan esta película que se llama Hombres de Honor, con los actores Cuba Gooding Jr., ¿cómo se llama este? Que hace mucho que no veo, se ha sacado alguna película nueva, y Robert De Niro. ¿Alguien vio esa película? Levanten la mano. ¿Recuerdan? Si no la has visto, te la recomiendo. Es una buena película para verla con tu familia. Es la historia de un submarino, no un submarino, es la historia de un buzo. Pero comienza con su historia desde su padre, un hombre afroamericano que pues relativamente estaba bien porque ya tenía una tierra y él estaba trabajando en la tierra, y lo motiva el padre a este hijo a que aspire a más. Cuando finalmente sale la oportunidad para unirse al ejército y dejar el pueblo, ¿verdad? Recordamos esta emotiva escena donde el padre le dice que no regrese, por ninguna razón le dice, regrese. Y pues en la película uno va viendo las peripecias, todos los problemas debido al racismo que enfrentó este hombre de nombre Karl Bashir, me parece que se llamaba algo así. Karl Bashir es una historia verídica del primer afroamericano en Estados Unidos que fue un maestro buzo de la naval de Estados Unidos. Y como es ya muy sabido, ¿verdad? En esa época el racismo, aunque ya estaba toda la ley abrogando la esclavitud y ya no hubiera discriminación, de todas maneras estaba algo todavía muy arraigado. Era una generación que todavía tenía muy arraigado el hacer menos a las personas de color. Y entonces este hombre, este buzo, intenta y él tiene que probar 2 o 3 veces más que todos sus compañeros blancos, ¿verdad? Porque no le querían dar la oportunidad, y él tiene que probar una y otra vez. Entonces de repente sale este personaje de Robert De Niro, que era el almirante, el comandante Sunday, creo que se llamaba, y le hace la vida imposible a este negrito, ¿verdad? Karl Bashir. Le hace la vida imposible, a veces porque se lo demandaban sus superiores, a veces porque pues así era él, y todo le hacía la vida imposible. Y este hombre fue tan duro con este Karl Bashir. El personaje de Robert De Niro es tan duro con él. Con el tiempo vemos que él se gradúa como buzo, y después por un accidente él pierde su pierna, este buzo Karl Bashir, y entonces lo dan de baja, ya sin una pierna. En la época de los 60, 50, no creo que 60, los trajes de buzo no eran como los que son ahora, así como de neopreno, algo muy, muy ligero, eran unas cosas pesadísimas. Entonces una persona sin una pierna,
pues no podía cargar un traje de estos. Pero este hombre se sentía devastado porque no podía seguir buceando. Este hombre se sentía devastado porque por la pérdida de su pierna, pues ya no podía hacer lo que él sentía que era su propósito en la vida. Y entonces él demanda, pues no recuerdo cómo llegan a un juicio, pero él está pidiendo que lo reinstituyan como buzo de los Estados Unidos, de la naval de Estados Unidos. Y hay como un juicio, y entonces le dicen: usted no puede ser buzo porque sin una pierna, los lineamientos de la Marina de Estados Unidos indican que una persona sin una pierna no puede ser buzo. Y él dice: hágame una prueba. Entonces traen un traje de estos y dice que pesaba como 200 kilos. Era una cosa así, casco, así que la persona que se lo va a poner en la cabeza, se ve que lo agarra así y se lo pone. Y enfrente de toda la gente, en la corte, ¿verdad? De ahí, le dicen: usted tiene que dar 12 pasos. Si da 12 pasos, lo reinstituimos como buzo de la Marina de Estados Unidos. Y en ese momento es que regresa este comandante, que es Robert De Niro, ¿verdad? Porque él no tenía permitido estar ahí, y regresa y se para enfrente. Y con esa misma voz de mando que le había hecho la vida de cuadritos, este buzo sin una pierna recibe la orden directa y dice: le mando que dé 12 pasos. Se me quedó muy grabado. No sé si viste esa película, seguramente recordarás, porque nomás ves un pedacito así de la cara de esta persona dentro del traje y se ve el esfuerzo que está haciendo por dar los 12 pasos con una prótesis. Pero se para ahí Robert De Niro y le grita y le dice: usted no se va a rendir. No recuerdo qué es lo que le dice, pero la idea es esa. Y cuando yo estaba viendo esto que Dios le dice a Josué: te mando que te esfuerces, se me vino esa imagen a la memoria. Que ahí estaba su esposa y su hijo echándole porras, pero él necesitó que una voz de mando ahí le dijera: póngase de pie, va a dar 12 pasos y usted no se va a rendir, no tiene permiso de rendirse. Porque el jurado ya le había dicho, como para el paso 9 de los 12, ya le había dicho: ya, listo, ayúdenlo. Y Robert De Niro dice: no obedezca esa orden, usted siga. Y finalmente da los 12 pasos y lo restituyen. Y veía yo, hermanos, la importancia de que Dios le dijera a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el cuarto, hermanos, no lo leímos, pero quiero que me acompañen. En el versículo 16 vemos al pueblo de Israel hablando con Josué. Dicen: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Quién da el cuarto esfuerzo que dice valiente? A Josué. El pueblo. Híjole, no sé, a lo mejor porque uno de repente es muy cínico, pero no es lo mismo que te hable Dios a que te hablen ahí el pueblo, ¿verdad? Como de chiquito había una frase que de repente le decían los más grandes, porque uno se quería meter en la plática y le decían: no, estoy hablando con el dueño del circo, no con los animales. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere recibir una palabra, una instrucción de una persona, pero de otra no. Y puede ser la misma instrucción, pero la vas a recibir de una persona y de otra no. Mire, yo soy músico, trabajo en una orquesta. No es lo mismo que el director de la orquesta te diga: oye, estás tocando mal esa nota, a que tu compañero te diga: oye, te está quedando mal esa nota. Pues yo te estoy oyendo, tú también te estás equivocando. Y aquí te tengo enseguida. ¿Qué me dices? Oye, que te estás quedando, estás corriendo ahí en esas notas. Ay, tú también, ¿qué te haces? ¿Verdad? Es uno muy así. Y si lo pensamos en Josué, imagínense, escuchando
lo que Dios le había hablado en secreto, lo que Dios le había dicho en ese momento poderoso de gloria, esfuérzate y sé valiente. De repente llega el pueblo y le dicen lo mismo, ¿verdad? Y si fuera pues fue con nosotros, hombre, pues si yo recuerdo a tu papá, los que andaban ahí con lo del becerro de oro, ¿qué me anda usted diciendo, muchachillo? ¿Verdad? Y luego que le van a hacer caso. Pues yo recuerdo cómo no le hacían caso a Moisés, ¿qué caso me van a andar haciendo? Pero Dios permite y dejó ahí escrito que fue el pueblo el que le dio el último de este capítulo: esfuérzate y sé valiente. Yo creo que nosotros necesitamos saber, hermanos, que el mensaje de Dios a veces nos es recordado a través de la vida de otras personas, por la voz de otras personas. Nosotros también necesitamos darle ese mensaje a otros. Pablo dijo: anímense unos a otros, ¿verdad? A los tesalonicenses. En hebreo dice: levantad las manos caídas, ayuden aquellas rodillas endebles, anímense, fortalezcanse, edifíquense unos a otros. Es lo que estamos haciendo, hermanos. Dios te está diciendo: esfuérzate y sé valiente, pero yo también quiero decírtelo. Quiero decírtelo porque aunque no conozco tus batallas y tus luchas como Dios las conoce, yo quiero decírtelo que necesitas esforzarte y ser valiente. Que yo creo en ti, que yo creo en lo que Dios tiene para ti. Que aunque puedas conocer los enemigos que tengas enfrente, yo quiero decirte: esfuérzate y sé valiente. Yo les agradezco porque yo sé que algunos de ustedes me lo han estado diciendo. Y algunas veces es difícil recibirlo, tal vez es más fácil. A lo mejor en un futuro va a ser todavía más difícil. Pero yo les quiero agradecer, hermanos, porque yo sé que ustedes de una manera u otra me lo han hecho saber. Y cuando me han dado una palabra de parte del Señor, quiero aprender a tomarla siempre como la voz de Dios diciéndome: esfuérzate y sé valiente. No es fácil, no es fácil. Pero para eso es la iglesia, para eso Dios nos ha unido. Por eso no estamos cada quien en nuestra casa diciendo: no, pues yo tengo la Biblia y yo amo mucho a Jesús, yo en mi casa. Pero la iglesia, hermanos, es el lugar en donde nosotros podemos edificarnos unos a otros, darte el mensaje: esfuérzate y sé valiente. A veces vamos a escuchar esas palabras como un reto, a veces como un ánimo. Es la voz de Dios siempre animándonos. Es siempre la voz de Dios. A veces esas mismas palabras suenan como una orden difícil de cumplir, que te remueve dentro de toda esa rebeldía. A veces es un ánimo cuando estás desanimado, a veces es un consuelo cuando estás triste. A veces viene de parte de Dios a través de su palabra, de estar leyendo, y la voz de Dios se hace real por medio de su escritura, ¿verdad? Diciéndote: esfuérzate, sé valiente. Pero va a haber otras veces que va a ser tu hermano, va a haber otras veces que va a ser tu amigo, va a ser otras veces que aquí en la iglesia podamos decirnos unos a otros: esfuérzate y sé muy valiente. Que podamos aprender siempre a recibirlo, hermanos. Que no estemos poniendo de verdad filtros, que no estemos decidiendo nosotros cuándo vamos a recibir esa palabra y cuándo no. Cuando vemos que Dios le pedía la obediencia, déjeme decirle, las victorias que vinieron a la vida del pueblo de Israel, la primera y la segunda, dependieron única y exclusivamente de la obediencia, ¿verdad? En Jericó, la estrategia fue puro dar vueltas y gritar 7 días, y Dios les dio la victoria. La siguiente, tenían un enemigo bien sencillo que pensaron que lo iban a poder derrotar con una pequeña parte del pueblo, y fueron vergonzosamente derrotados porque habían desobedecido. Todo se resumía a lo que el Señor les estaba hablando. Y hermanos, nosotros necesitamos poder entenderlo, poder tomarlo para nosotros. De las maneras como venga, esfuérzate, sé muy valiente. Que ahorita los músicos pueden pasar. Quiero invitarte que te pongas de pie.
porque yo sé que todos aquí estamos atravesando diferentes cosas y es necesario esforzarnos y ser valientes. Pero en lugar de estarnos concentrando en los enemigos, en lugar de estarnos concentrando en las murallas, en que son gigantes, fíjese, el pueblo de Israel se estaba a punto de enfrentar a enemigos que se habían vuelto tan poderosos, tan ricos, que ellos anticiparon que otros iban a intentar robarlos, conquistarlos, y empezaron a construir murallas. Y le destinaron tiempo, dinero, esfuerzo en hacer murallas inexpugnables, murallas que no iban a poder escalar ningún enemigo. Y además empezaron a entrenar ejércitos, tenían ejércitos, y una parte del presupuesto de aquella ciudad se dedicaba a que hubiera personas entrenándose en el arte de la guerra día y noche y entrenando. El pueblo de Israel venía de andar 40 años en el desierto. Antes de eso sus papás se habían dedicado a hacer ladrillos y construir, no sabían nada sobre la guerra. Y tenían estas batallas enfrente. Parecía que todas las estadísticas estaban en su contra, pero la palabra de Dios era solamente: ustedes esfuércense y sean valientes. Es la palabra de Dios para tu vida. Él es un Dios que hace lo imposible. Vamos a decirle: Señor, creemos en esta hora que vamos a ver algo, Señor, un mover de parte tuya, que vamos a ver, Señor, cómo tú mueves montañas, que no va a depender de solamente nuestra fuerza, que no va a depender de nuestras habilidades o de cómo se alinean, Señor, todas las cosas que nos pueden ayudar, que se pueden poner a nuestro favor. Puede estar todo en contra, oh Dios, pero si tú das la palabra, no hay nada que pueda resistir. No hay nada que se pueda interponer, oh Dios. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si tú estás con nosotros, oh Dios. Estamos aquí, queremos dejar el temor, queremos dejarlo, Señor, ese temor que a veces nos impide avanzar de una manera u otra. A veces, Señor, queremos derrotarlo y otras veces nos sentimos muy cómodos viviendo en ese temor. Pero en esta hora queremos dar pasos de fe, decirte: yo recibo de ti esa palabra y quiero levantarme. No importa cuán adverso pueda verse el camino, no importa cuán adverso pueda verse la situación que tengo enfrente, mi responsabilidad y la palabra que tú me das es solamente esforzarme, ser valiente en agradarte a ti.